nuestra sala de entrevistas 7:21 de la mañana. Recibimos a Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC. Vamos a conversar sobre el inicio que se da el día de hoy de la encuesta nacional de ingresos y gastos en hogares urbanos y rurales, una nueva encuesta. Estamos acostumbrados a un censo nacional. Director, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿De qué se trata esta encuesta? ¿Cuál es la diferencia con el censo nacional? Bueno, muy buenos días, un gusto estar acá. Como tú acabas de mencionar, el día de hoy, de hecho, hace pocos minutos arrancamos una nueva encuesta, que es un gran proyecto que realiza el INEC después de un censo de población. Es la primera gran encuesta que se hace siempre después de un censo y que busca conocer cuál es el patrón de consumo de los hogares ecuatorianos. O dicho de otra manera, cómo está, en qué gastamos principalmente los hogares ecuatorianos, y es una información que viene o que se va a levantar o actualizar después de 12 años. Hemos pasado una pandemia, nuestros patrones de consumo han cambiado y es importante actualizar esta información. Una de las principales utilidades que tiene esta encuesta, por ejemplo, es actualizar la canasta de bienes y servicios con la cual medimos la inflación, información extremadamente importante para la toma de decisiones. O sea, esto va a medir nuestra educación financiera, podríamos denominarlo así. Sí, miren, de forma sencilla, los hogares que nos están escuchando vamos a conocer o a indagar en qué gastamos, dónde lo compramos y cómo lo pagamos. Son tres preguntas bastante importantes porque dan luces muy claras al gobierno nacional para mejorar condiciones de vida de la población, por ejemplo, pero también al sector privado, porque le va a permitir identificar potenciales nichos de mercado. Les doy solamente un ejemplo. Sabemos cualitativamente que el mercado de las mascotas está aumentando fuertemente en el Ecuador. Bueno, ¿cuánto gastamos en mascotas? ¿Qué tipo de hogares tienen mascotas? ¿Dónde viven? Eso va a ser importante, por ejemplo, para el sector privado. Y eso lo vas a poder saber una vez que concluyamos esta encuesta. Claro, y esto se va a cruzar con la información que se tiene del censo. Por ejemplo, se pueden determinar las familias a las que se va a preguntar, indagar este dato de las mascotas, por ejemplo. ¿Cómo se va a agrupar o cómo se va a escoger las ciudades, las provincias, las familias para esta encuesta? Bueno, la encuesta no es un censo, es decir, no vamos a preguntarle a todos los ciudadanos, vamos a preguntar a una muestra. Esta muestra son de 41,000 viviendas que han sido seleccionadas al azar o de forma aleatoria. Y son las viviendas que han sido seleccionadas corresponden pues a los estratos altos, medios, bajos, de la sierra, de la costa, de la Amazonía, de Galápagos. Eso es totalmente aleatorio. Totalmente aleatorio, con lo cual nos va a permitir tener representatividad, obviamente, de los resultados o inferencias a nivel nacional. Ahora, es una encuesta que se levanta durante 12 meses. Los resultados, el levantamiento de campo concluiríamos a finales del próximo año y los resultados finales estarían para el primer semestre del 2026. Ustedes dirán... Sí, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, la respuesta es sencilla, porque como indagamos los gastos son estacionales. No es lo mismo preguntar el precio, por ejemplo, de una entrada de un partido de fútbol, cuando hay una final, que cuando tienes, por ejemplo, un domingo del inicio del campeonato nacional. O, por ejemplo, los precios de los productos en época de siembra o de cosecha. Los productos siempre son estacionales en su precio. Entonces, para poder tener una muy buena fotografía, tenemos que hacerlo durante 12 meses. Ahora, algo interesante de esta encuesta es que no es una sola visita que hacen a los hogares, sino que es durante cierto tiempo. Sería bueno que también nos lo pueda explicar. Claro, para los hogares que van a ser seleccionados, tengan presente que es una entrevista que toma aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. Ahora, conscientes obviamente de los horarios y los tiempos de los ciudadanos, les vamos a visitar entre 2 y hasta 3 ocasiones en los horarios que previamente acordemos con los informantes. ¿Por qué se hace esta modalidad? ¿Por qué 3 visitas diferentes con lapsos de tiempo? Porque es una entrevista relativamente larga. Tenemos cerca de como de 350 preguntas y abordamos, indagamos un poco más de 3.500 productos. Parece bastante, lo es. ¿Y qué le preguntan a la gente? Bueno, principalmente esto, ¿en qué gasta? Y vamos haciendo un listado. Gasto en alberja, en papa, en pollo, en leche. O sea, es tremendamente detallado el cuestionario. Con mucho detalle, porque es esta información la que te permite conocer con mucha precisión en qué gastamos en educación, salud, vivienda, recreación, cultura, vestimenta, transporte. Es esta información que ustedes dicen, bueno, es mucha información que me van a preguntar, pero es una información que le va a servir al país para tomar decisiones en los próximos 10 años. Es gracias a esta encuesta, que por ejemplo la que se produjo la última vez, que podemos saber cómo está la inflación, cómo están las líneas de pobreza monetaria en el Ecuador, cómo se graban los impuestos del IVA. Toda esa información es esencial
para poder levantar y para poder conocer la situación de los hogares ecuatorianos. No, realmente una información que va a ser valiosísima y muy interesante. Estas 3 visitas, ¿en qué lapsos de tiempo se van a realizar? Porque probablemente también las conductas de consumo pueden cambiar durante todo este tiempo, durante todo Estamos este año, ¿no? En fiestas ahorita. Sí, bueno, claro. El hecho de que sea aleatorio va a decir que vamos a encuestar hogares, por ejemplo, más o menos son 3.400 hogares por mes, y son de forma totalmente aleatoria. Ahora, un elemento importante, si me permiten también acotar, es muy conscientes de la seguridad. Les pedimos, hacemos un llamado a los ciudadanos, 2 momentos. El primero, verificar que cuando llegue alguien a su vivienda y se presente como un trabajador del INEC, usted está en todo su derecho y nosotros en toda la obligación de garantizar que se trate de un encuestador. ¿Cómo hacerlo? Pues están debidamente uniformados, tienen una gorra, un chaleco, una credencial. Llámenos al 1-800-080808 o nos pueden escribir a nuestras redes sociales para verificar la identidad del encuestador. Ese es el primer paso. El segundo paso es pedirle todo el apoyo a la ciudadanía, porque a veces pensamos que la información de la inflación, de la pobreza, sale del Internet. No, en el Ecuador la información hay que levantarla y este tipo de fenómenos hay que hacerlos puerta a puerta. Entonces, por un lado, a quienes ustedes encuesten tienen que ser sinceros, me imagino, eso es algo clave para esto. Pero además, ¿qué pasa en ciertos hogares donde está el esposo, que es el jefe de hogar, pero quien hace el consumo a veces son las esposas o los hijos o viceversa? En esos casos, ¿cómo saben ustedes si están entrevistando a la persona indicada? La persona indicada, nuestro protocolo establece que es la persona que conoce en qué se está gastando en el hogar. Siempre nosotros hacemos referencia a un informante calificado y por eso es que hacemos previamente la agenda o la cita previa con los hogares para organizarnos y encontrar ese informante que sabe en qué se está gastando dentro del hogar. Normalmente, bueno, también en las entrevistas suelen participar más de una persona y con ello de manera muy sencilla fluye el formulario. También puede surgir la preocupación por los datos que se van a entregar en esta encuesta. ¿De qué manera ustedes también van a precautelar toda esa información y que la ciudadanía esté tranquila con esos datos que entrega? Sí, con respecto a eso, lo que quiero mencionar a la ciudadanía es tengan ustedes total seguridad y tranquilidad. La Oficina de Estadística es un ente técnico, tiene más de 50 años de vida institucional. Tenemos una ley estadística que es un mandato para nosotros, que la información solamente puede ser utilizada con fines estadísticos. Ya más de eso tenemos una ley de protección de datos personales que rige desde mayo del 21, que además de eso da más protocolos de seguridad de la información. Algo que me llama la atención y que podríamos también comentarlo es cómo estaba el Ecuador entonces hace 12 años. Las cifras de esa última encuesta, ¿qué decían? Bueno, la cifra de hace 12 años, para que ustedes tengan una referencia, nos marcaban que de cada $100 que gastaba el hogar ecuatoriano, en promedio 25 eran en alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahora, no es lo mismo la proporción del gasto para un hogar de los más vulnerables económicamente versus los hogares de mayores ingresos. En los de menores, menores ingresos, esa proporción del gasto en alimentos llegaba hasta cerca de un 35%, mientras que los hogares de mayores ingresos pues eran menor al 15%. Y ahí viene una discusión importante de política pública, que es una de las utilidades de esta encuesta, que el gobierno nacional va a tener información actualizada para poder, por ejemplo, saber con precisión a quién están llegando los beneficios que el gobierno nacional hace un esfuerzo para que lleguen efectivamente a los que más necesitan. Y parte de ese diagnóstico va a ser esta encuesta, por supuesto. Dicen que las encuestas va a ser aleatoria, las familias que se van, pero ¿se han identificado en algunas provincias específicas que se va a trabajar? Sí, bueno, como es totalmente aleatorio, tengan presente que los resultados de esta encuesta van a tener representatividad a nivel nacional, es decir, la gran fotografía del Ecuador, a nivel urbano, a nivel rural, en las 24 provincias del país y en las 9 principales ciudades del Ecuador. ¿Qué quiero decir? Que si mañana, por ejemplo, el sector privado quiere saber cómo está el patrón de consumo en el tema de mascotas para la provincia de Imbabura, lo va a poder conocer porque el diseño técnico de esta encuesta permite hacer este tipo de inferencias estadísticas. Y en cuanto a la política pública, para ir cerrando, algunas acciones fuera de los bonos, que es interesante, y la ayuda social, pero ¿qué otras cosas se podrían hacer con estos datos, con estas cifras que se van a obtener? Bueno, hay varias utilidades, solamente puedo mencionar. La primera, por ejemplo, es actualizar la canasta para medir la inflación, es extremadamente importante. Segundo, por ejemplo, se puede ver
qué tan efectiva está siendo la política educativa en la entrega, por ejemplo, de textos escolares, uniformes, porque tienen que llegar a los hogares más vulnerables. Entonces, en la encuesta, cuando preguntamos en qué están gastando, también vamos a poder inferir si están realizando gastos relacionados con la educación de sus hijos, y esto es un tema totalmente técnico. Ahora, recuerden, el día de hoy estamos arrancando ya la encuesta. Si usted es parte de esas 41,000 viviendas que han sido seleccionadas, le pedimos que le abra la puerta al INEC, porque es gracias a la información que ustedes nos van a proporcionar que el país va a poder tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos recibido a Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, con esta encuesta que se pide la colaboración de toda la ciudadanía para tener datos certeros de cómo estamos consumiendo los ecuatorianos. Exacto, y conocer si llegamos a fin de mes con las uñas arrastrándonos. Gracias, Roberto Muchas gracias, Castillo. muy amable. Vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos con más entrevistas aquí en Noticias 7. Y algo que ya no...